Empezamos con la grabación de la clase y empezamos con la clase anterior, ¿sí? Ojalá hubieran podido revisarlo, espero que hayan revisado alguna documentación al respecto. Vamos a verlo rapidito, ¿sí? En la clase anterior que no tuvimos la oportunidad de verlo, nos correspondía el tema de parámetros S, ¿sí? De manera general vamos a tener, o mejor dicho, se perseguían los siguientes objetivos, que era comprender los conceptos de los parámetros S y conocer las aplicaciones de los parámetros S. Esas dos cositas son muy importantes porque dentro de la carrera, de la asignatura incluso, son bastante utilizados eh, estos parámetros para poder determinar el comportamiento de todo circuito, ¿sí? Entonces, de manera rápida tenemos diferentes tipos de parámetros. Si recordamos el comportamiento de un sistema, el comportamiento de una línea de transmisión, estaba dado por los parámetros Z, es decir, con que nosotros pudiéramos encontrar los dos tipos de impedancias, impedancia de entrada e impedancia característica de una línea de transmisión, ya podíamos observar el comportamiento de una onda electromagnética cuando se propaga por la línea, ¿sí? Entonces, así de manera rápida, los parámetros Z, los parámetros de impedancias, nos ayudaban a conocer el proceso que tiene una onda electromagnética en la línea de transmisión y cuando llega a la carga. Sobre todo y de manera resumida, nos permitía observar las pérdidas que se pueden tener en la línea. Por un lado, en la línea en sí misma, eh, podríamos tener una impedancia característica que inicialmente ya nos proporciona un tipo de pérdida. Y por otro lado, cuando observábamos que al llegar a una impedancia distinta, que era la impedancia de carga, pues aparecía dos tipos de pérdidas adicionales, que era una por reflexión y otra por onda estacionaria. Es decir, en el elemento, en la impedancia de la carga, se quedaba una cierta parte de la señal y otra parte se reflejaba y con ello teníamos dos tipos de pérdidas. Al tener una separación de potencias, directamente ya teníamos una pérdida específica que se le podía hallar con un menos 20 logaritmo de el coeficiente de reflexión. Y por lo tanto, ese era el primer tipo de pérdida que podíamos tener y esas pérdidas podían ser aceptables cuando el resultado final, el resultado numérico, llegara a ser menor a menos 10 dB. Por otro lado, cuando la onda reflejada se superponía sobre la onda incidente, teníamos otro tipo de pérdida por el aparecimiento de la onda estacionaria. Por lo tanto, teníamos otro tipo de pérdida que era la pérdida por onda estacionaria. Es decir, teníamos un ROE, la relación de onda estacionaria, que nos proporcionaba un valor de 1.2 teórico, mientras más pequeño mejor, pero asimismo mientras más grande, ya nosotros sabíamos que debíamos hacer un procedimiento denominado eh, acople de impedancias, ¿sí? Entonces, es decir, o sea, en resumen, cuando usted conoce los tipos de impedancias que aparecen, usted sabe ya qué es lo que está sucediendo. Es decir, el corazón de todo el proceso electromagnético se basa específicamente en las impedancias y por eso se denominan parámetros Z, ¿sí? Ahora, por otro lado, ya que tenemos parámetros Z, también podemos tener parámetros Y, es decir, parámetros de admitancias. Entonces, fíjense aquí, y bueno, perdón, antes de continuar, existe un sinnúmero de parámetros también, solo que cada uno tiene sus ventajas y desventajas y asimismo sus ámbitos de aplicaciones. Eh, lo que a nosotros nos interesa son los parámetros S más que los parámetros Z, incluso dentro de los sistemas de electrónica de radiofrecuencia, ¿sí? Bien, entonces, de manera general, ¿cómo se hallan los parámetros Z?
Si hacemos un resumen, esta gráfica que nosotros visualizamos aquí en la pantalla es la representación general de cualquier circuito con n entradas y n salidas, es decir, n puertos de entrada y n puertos de salida, ¿sí? En cada uno de los puertos nosotros podemos hallar de alguna manera los valores de tensiones e intensidades de corriente y por lo tanto la impedancia que le corresponde a cada puerto o a cada pin de entrada y salida, ¿sí? Entonces, solamente se define a la matriz de parámetros S, perdón, a la matriz de parámetros Z, aquí hay un error, me disculpan, aquí no son admitancias, son impedancias, ¿no? Simplemente es la recopilación de cada uno de ellos. Si vamos tomando en orden cada uno de los puertos, las tensiones y las intensidades, entonces se nos genera también una impedancia que le corresponde a cada uno de ellos. Por eso es que fíjense, en las tensiones nosotros tenemos tensión 1, tensión 2, tensión N. Significa que vamos tomando cada una de las tensiones en cada uno de los puertos. De la misma manera las intensidades se van tomando en cada uno de ellos. Ahora tenemos impedancias. Las impedancias existen uno en cada uno de ellos. Sin embargo, del análisis que nosotros realizamos de líneas de transmisión, existen impedancias por cada línea específica y por lo tanto tenemos aquí nosotros la correspondiente subnumeración que identifican su comportamiento. Ya vamos a ver un poquito más de qué se trata también, ¿no? El principal problema por el que no se utiliza en radiofrecuencia. Bien, decíamos, perdón, el principal problema que se observaba en los parámetros Z y E a la hora de utilizar en circuitos de alta frecuencia, en circuitos de microondas, es que existe un procedimiento de medida y es casi imposible realizar este tipo de medidas cuando estamos hablando de estos parámetros Z. Fíjense, nosotros tenemos que, si recuerdan ustedes del procedimiento de hallar los equivalentes circuitales de Norton y Thevenin, nosotros teníamos que hacer cero cada uno de las fuentes, ¿sí? Aquí en este caso sucede algo muy similar. Para poder hallar, para poder medir y calcular las impedancias en cada uno de los puertos, eh, tenemos que hacer cero, es decir, tenemos que deshabilitar el resto de puertos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, en muchas circunstancias, significa que la tensión debe ser cero. Y por otro lado, la intensidad de corriente también debe hacerlo cero. Entonces, cuando nosotros queremos hacer la tensión cero, significa que tenemos que hacer un cortocircuito, pero en altas frecuencias los cortocircuitos son muy peligrosos, es decir, eh, sucede que se pueden quemar nuestros elementos por la sensibilidad que tienen cada uno de la electrónica que se utiliza a estas frecuencias, ¿correcto? Por otro lado, si las intensidades de corriente queremos hacer ceros, entonces significa que debemos cortar las conexiones. Pero eso para nosotros, cuando estamos hablando de altas frecuencias, se transforma en una antena. Es decir, a la final no se puede hacer cero. Mejor dicho, no se recomienda utilizar los parámetros Z por esta dificultad de deshabilitar los puertos para hacer las medidas. Y eso nos lleva a nosotros a que utilicemos específicamente los parámetros S. Primero que todo, para poder definir los parámetros S, se puede simplemente tomar como referencia las ondas incidentes y reflejadas, ¿sí? Adicional de estas ondas incidentes y reflejadas,
nosotros debemos tener una impedancia característica de cada una de las líneas, de cada uno de los puertos, que es lo que realmente hemos estado analizando en las primeras clases. Entonces, si nosotros ya pudimos hallar estos valores, ya sabemos cuáles son las ondas incidentes y reflejadas, ya sabemos cuál es la impedancia que corresponde a la línea de transmisión conectada a un puerto específico. Entonces, con ello simplemente tenemos que definir dos nuevos elementos, ¿sí? Fíjense acá abajito, en su pantalla podemos ver dos nuevas características que se definen a partir de la tensión incidente y la tensión reflejada. Y como podemos observar, la única diferencia, o mejor dicho, la única relación matemática que se realiza es la división respecto a la raíz cuadrada de la impedancia característica del puerto correspondiente. Entonces, a la final, seguimos teniendo el mismo elemento, es decir, aquí nosotros tenemos la onda incidente, pero para que a la hora de hacer este procedimiento, estamos haciendo el mismo procedimiento que en la carta de Smith. Acuérdense, para utilizar la carta de Smith, nosotros teníamos que hacer un procedimiento inicial. No sé si recuerdan, ¿quién recuerda? ¿Quién me ayuda? Para usar la carta de Smith, ¿qué teníamos que hacer antes? Ver cómo estaban los trazos dentro de la carta de Smith. Tener la impedancia, Normalizar. tener la impedancia Normalizar. normalizada. Aquí hay que Correcto, normalizar. normalizar. Aquí también estamos haciendo ese mismo procedimiento. Es decir, para que nosotros podamos aplicar los parámetros S a cualquier puerto, tenemos que normalizar la onda incidente y la onda reflejada. Y eso es lo que matemáticamente estamos haciendo aquí. Por lo tanto, A y B son dos tensiones, son dos ondas, siguen siendo dos ondas, solo que ahora es onda incidente. A sería onda incidente normalizada y B sería onda reflejada normalizada, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir esto? Recuerden que solamente hasta 15 minutos se les puede tomar lista. Por favor, traten de ingresar a la clase puntuales. Entonces, para continuar, lo único que nosotros estamos haciendo es en esas ecuaciones reemplazar por las ecuaciones correspondientes que nosotros habíamos obtenido en el análisis de las líneas de transmisión. Al hacer esos reemplazos, entonces obtenemos una relación un poquito más extensa del tipo de onda incidente normalizada y onda reflejada normalizada. ¿Para qué nos sirve esto? Simplemente para poder evidenciar que no solamente depende de la tensión, sino también que también depende de la tensión total, es decir, la onda incidente. Recuerden que aquí teníamos un simbolito más y acá un simbolito menos. Es decir, a la hora de intercambiar esa tensión en caso de no poder tener el valor de la onda incidente y la onda reflejada, que en muchos casos es complicado, sino más bien se tienen la onda total. Por lo tanto, respecto a la onda total, pues podemos observar las mismas características A y B de esta manera, ¿sí? Así de rápido. Bien, entonces pasamos directamente a lo que son la matriz de los parámetros S, ¿sí? Parámetros S significa dispersión, en inglés scattering. Lo que nos está indicando es lo siguiente. Fíjense, simplemente relacionando esas ondas incidentes y reflejadas normalizadas, nosotros podemos tener el parámetro S. Es decir, si nosotros si despejamos el parámetro S en esta pequeña ecuación, significa que simplemente dividiendo
la onda reflejada normalizada respecto a la onda incidente normalizada, nosotros ya podemos tener la matriz de los parámetros S. ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo? Es decir, ¿qué es lo que nos está indicando esta expresión matemática? Simplemente, es decir, directamente de la ecuación matemática, la relación entre esas dos ondas. ¿Cuáles son las posibles relaciones? Las relaciones es cuánta tensión incidente llega a partir del desacople de impedancias que nosotros habíamos visto, cuánta se refleja. Así de simple, ¿sí? Ahora, justo en el punto de desacople, dijimos que pasaba dos cosas, ¿no? Una parte, es decir, el principal problema era la separación de las señales. Una parte se quedaba en la carga y la otra se reflejaba. Y eso es lo que me está indicando los parámetros Z. Si lo único que estoy revisando es la relación entre la onda incidente y la onda reflejada, entonces me está diciendo de alguna manera, a partir de la onda incidente, cuánto se reflejó. Y además de ello, cuánto me quedó. ¿Ok? Y eso realmente es el significado de los parámetros S. Ahora, esta ecuación está hecha para n puertos de entrada y de salida. Sin embargo, quizás para simplificar un poquito la ecuación, y además en la mayoría de casos siempre trabajamos con circuitos de 2 entradas y 2 salidas, por lo tanto nuestra ecuación solamente se resume a esto de aquí, ¿sí? Estos 4 parámetros Z, ondas reflejadas 1 y 2 y ondas incidentes 1 y 2. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere eso? Cuando nosotros queremos hallar, queremos calcular o medir los parámetros S, fíjense, aquí solamente se encuentran matemáticamente, pero todavía no hemos dicho cómo se miden. ¿Ok? De la misma manera o algo similar a la medición de los parámetros Z, tal como dijimos, hay que hacer cero o hay que cancelar el resto de puertos, ¿sí? Todos los puertos tenemos que hacerlo cero para que se pueda medir el parámetro S en uno solo de ellos. Y por lo tanto, cuando medimos los parámetros es decir, existen dos formas o dos tipos de parámetros que generalmente se pueden observar. Cuando nosotros hacemos el cálculo de los parámetros de la línea diagonal o fuera de la diagonal, es decir, de esto de aquí, esta es la diagonal, ¿no? Todos los parámetros S que no estén en esta diagonal, es decir, todos estos de acá, lo que nos están indicando es lo siguiente, que el valor que estamos encontrando corresponde al coeficiente de transmisión. Ya vamos a ver qué sucede o de qué se trata. Sin embargo, lo que dice es el coeficiente de transmisión desde el puerto J hasta el puerto I. ¿Ok? Por otro lado, en cambio, los elementos de la diagonal, cuando nosotros queremos medirlos, entonces estamos hallando los coeficientes de reflexión, así de simple. Nosotros ya vimos que es el coeficiente de reflexión, ¿ok? Sin embargo, me dice que es del puerto I. Eh, Gráficamente, vamos a verlo, vamos a hacer una grafiquita por aquí. Aquí no sobra espacio. Fíjense esto de aquí. Recuerden que estamos hablando de un sistema, por lo tanto, nuevamente hay que aclarar, cuando se habla de sistema es como hablar de una línea de transmisión, de un elemento circuital o de un circuito cualquiera, ¿sí? Desde el punto de vista de sistemas, cualquier elemento que tenga entradas y salidas simplemente se comporta de la misma manera, ¿sí? Y eso es lo que nosotros estamos haciendo con los parámetros S. Incluso cuando estamos tratando de los parámetros Z, los parámetros Y, existen parámetros híbridos y un montón de parámetros más. Cuando usted escuche parámetros, es un análisis desde el punto de vista sistemático, desde el punto de vista de sistemas. Por lo tanto, cuando yo estoy analizando, digámoslo así, el comportamiento de nuestra CPU,
yo veo en la totalidad qué es lo que le estoy dando como datos y qué es lo que me está entregando como información procesada. Mas no me interesa observar cada elemento dentro del circuito de la CPU. Es decir, no me interesa si tomo acción un procesador, una memoria o cualquier otro tipo de elemento. Incluso así, ni siquiera hemos observado si un transistor está funcionando bien o no y cosas así. Por lo tanto, todo ello se ve de una manera general como un sistema, ¿sí? Entonces, en la mayoría de nuestros casos tenemos este tipo de sistemas. La mayoría de circuitos nosotros tenemos con 2 entradas y 2 salidas. Por eso les decía que esto es lo que nos interesa a nosotros. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a llamarle a esto puerto 1, y a esto vamos a llamarle puerto 2. Obviamente el puerto 1 es de entrada y el puerto 2 es de salida, ¿correcto? Aunque no tiene realmente ninguna distinción respecto al tipo de puerto que se esté analizando. Sin embargo, ¿qué es lo que nos indica? Primero que todo, revisando esto, dice, cuando nosotros estamos midiendo o calculando los elementos fuera de la diagonal, entonces tenemos coeficientes de transmisión. Es decir, aquí es donde nosotros tenemos esos coeficientes. Primero que todo, el coeficiente de transmisión es justo lo que decíamos en el ejercicio anterior. Cuando teníamos nuestra línea de transmisión conectada a la carga, en el punto de conexión teníamos un coeficiente de reflexión, ¿correcto? Y lo que me decía es cuánta de la señal que vino se separó para irse hacia atrás y cuánto de ello se mantuvo o vino hacia la carga, ¿correcto? Por lo tanto, la relación entre la señal incidente y la señal que se quedó en la carga o que se transmitió hacia la carga, a eso se le denomina coeficiente de transmisión. Y por otro lado, vimos que en cambio la relación entre la onda incidente y la onda reflejada era el coeficiente de reflexión, ¿sí? Entonces, de ello podemos decir lo siguiente. Cuando viene una señal por se me fue, perdón. Cuando viene una señal por este pin de aquí, una cierta cantidad de señal debe transmitirse hacia acá y una cierta cantidad de señal debe reflejarse hacia acá. Como dijimos que realmente no tiene ninguna diferencia entre un puerto de entrada y un puerto de salida, a la final es lo mismo, entonces podemos indicar o podemos decir que también puede venir una señal por aquí, de la cual puede reflejarse por ahí mismo, o puede, donde estoy, perdón, aquí estamos mal. Por acá. Podemos tener una señal por este pin de acá, de manera que cierta cantidad se pueda regresar y otra cierta cantidad se pueda transmitir hacia el otro pin. ¿Ok? Entonces, fíjense en el punto o en este pin de aquí, puerto 1, pin 1, lo cual indica el sub 11. Entonces, ahí se encuentra localizado el parámetro S11 o S11, nuevamente, puerto 1, entrada 1, ¿ok? ¿Qué era lo que me decía la diagonal principal? Acá tenemos los elementos de la diagonal, me dicen o me están midiendo los coeficientes de reflexión. Y por lo tanto, ¿qué es lo que estoy observando? Esto de aquí, de toda esta cantidad de señal que está entrando, ¿cuánto está regresando? ¿Ok? Por otro lado, también puedo decir que de la señal incidente, alguna cantidad pasó hacia el otro puerto. Por lo tanto, en este punto de aquí, estamos midiendo lo siguiente. ¿Cuánto
del puerto 1, cuánta cantidad de señal del puerto 1 pasó al puerto 2. Por lo tanto, estamos midiendo en ese punto el parámetro S12. Fíjense, la tenemos por acá. Por otro lado, de color verde habíamos hecho asimismo el mismo comportamiento, solo que al revés. Entonces, yo estoy midiendo en este punto de aquí cuánta señal está ingresando por el puerto 2 y cuánto se regresa por el pin 2. Por lo tanto, S22. Y por otro lado, en este pin de acá, aunque ya se mezcló, pero tenemos el segundo pin, pero del puerto 1, ¿ok? Entonces, ¿cuánto pasó del puerto 2 hacia el puerto 1? ¿Ok? Ahí están todos los parámetros S básicos con los cuales siempre vamos a trabajar en electrónica de radiofrecuencia y en la mayoría de campos del área de microondas. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Inge, buenas noches. Buenas noches. Un favor, ahorita el ejercicio que nos está explicando, o sea, es prácticamente, se puede aplicar, como se dice, en la parte de microondas. Ujú. ¿En qué parte sería, digamos, en algún equipo o en una tarjeta que recibe o transmite Claro que sí. potencias? Claro que sí, realmente en cualquier tipo de circuito, como les había indicado en la clase previa, en la que habíamos analizado parámetros Z, es decir, impedancias, a la final es lo mismo. Fíjense, es un tipo de parámetro un poquito, digamos lo que es un tipo de parámetro superior, porque se basa en el concepto del desacople de impedancias. Entonces, yo les había indicado que cada vez que va a ser una conexión, ya sea entre dos elementos, dos circuitos o de manera general entre dos sistemas, usted tiene que hacer un análisis del desacople de impedancias. En pocas palabras, esta es una herramienta adicional que nos ayuda a observar la cantidad de desacople. Y así existe, o mejor dicho, desde otros autores, los parámetros S lo definen como una medida del desacople de impedancias, ¿sí? Entonces, ¿por qué es una medida del desacople? Porque lo que me está diciendo es cuánto se refleja. Recuerden que aquí medimos coeficiente de transmisión y coeficiente de reflexión. Por lo tanto, los parámetros S me están diciendo cuánta señal llega y cuánto pasa al siguiente elemento o al siguiente puerto. Y asimismo, en el otro puerto, cuánto llega y cuánto pasa al otro puerto. ¿Por qué es importante esto? Porque siempre es necesario disminuir al máximo las pérdidas, es decir, todavía seguimos tratando de implementar el principio de máxima transferencia de potencia que habíamos visto para el acople de impedancias. Entonces, si nosotros tenemos la mínima posible diferencia de impedancias, entonces vamos a tener mayor cantidad de onda transmitida, es decir, los parámetros de transmisión S12 y S21 van a ser mucho mayores que los parámetros S11 y S22. En el área de antenas que van a recibir conmigo también, si todo sigue igual, entonces se utiliza esto sobre todo para las medidas dentro del comportamiento de las antenas específicamente. Aquí, en cambio, en la asignatura, eh, no alcanzamos a hacer un análisis, pero realmente el análisis de los parámetros S se necesita realizar en cualquier tipo de circuito que vaya a ser. Acuérdense que les había dicho en la clase previa que aunque usted elija los mejores elementos, aunque usted haga ya una simulación, si al final no realiza un análisis de los acoples de impedancias, entonces puede no funcionar el circuito.
Entonces, existe un equipo que se denomina BNA, que es un analizador vectorial de redes, que nos ayuda a medir estos parámetros de una manera más rápida y más sencilla, simplemente, y eso es lo importante de aquí, ¿no? Lo importante de los parámetros S es que solamente depende, como ustedes se pueden dar cuenta en la ecuación, solamente depende de la cantidad de onda incidente y reflejada. Es decir, a partir de ello, nosotros podemos calcular las impedancias, podemos calcular el coeficiente de reflexión, el ROE y cualquier otro tipo de característica. Además, esa es una de las ventajas. La otra de las ventajas es que los parámetros S eh, se mantienen, nos dan los mismos valores, aun cuando usted elija los puertos con cables, digámoslo así, extendidos o más grandes. En algunas circunstancias hemos nosotros dejado los conectores de entrada y salida de la señal de un circuito bastante extensos, bastante cortos y así sucesivamente. Entonces, los parámetros S se mantienen a cualquier longitud de estos conectores. Pues, lo que no sucede con las impedancias, ¿no? Esa es la otra ventaja. Este, creo que eso, no sé, ¿hay alguna otra duda tal vez? No, Inge, de mi parte esa era mi pregunta. Ya, bueno, gracias. Inge, tal vez otra pregunta. En este tipo de ejercicios vamos a realizar tal vez alguno ya algebraicamente. Vamos a medirlos, ¿sí? De todas maneras, si en caso de no poder medirlos, porque realmente el equipo con el que medíamos se me quedó en la universidad, en caso de no alcanzar a medirlos, vamos a hacer un análisis algebraico, ¿sí? Un análisis manual. Sin embargo, si ustedes se fijan, solamente, como dijimos, depende de la onda incidente y la onda reflejada. Ya tenemos nosotros las ecuaciones de esas dos ondas que se encontraban en el análisis de las líneas de transmisión. Con ello nosotros hacemos cualquier tipo de medida. Medimos impedancia, ROE, como dijimos, cualquier otra característica del circuito y por lo tanto el comportamiento adicional. ¿Sí? Entonces, eh, todavía estamos nosotros, todos los docentes, o al menos desde mi punto de vista, todavía estamos tratando de apegarle el contenido de las asignaturas a la realidad que estamos viviendo. Entonces, veremos cómo nos va, pero sí, lo ideal es que podamos llegar a realizar estas operaciones algebraicas, ¿correcto? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? No, Inge. Listo, todo chévere entonces. Eh, por otro lado, es necesario indicar lo siguiente. Habíamos visto aquí que para medir los parámetros podemos hacerlos uno a uno, ¿sí? Es decir, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es ir midiendo cada uno de los parámetros de S11, S12, S21, S22. Y como dijimos, para poder medir esos parámetros, al igual que en cualquier otro parámetro, hay que deshabilitar el resto de puertos. Y la forma, y esa es la otra ventaja, que la forma de deshabilitar el resto de puertos es simplemente colocando una impedancia de carga en cada puerto con un valor igual de impedancia característica del puerto específico, ¿correcto? Entonces, facilito. Si quiero medir, como dijimos, aquí en este circuito pequeño, quiero medir los parámetros S11 y digamos que S21. Entonces, al colocar aquí un valor de impedancia igual numéricamente que la impedancia del puerto, entonces con ello estamos deshabilitando este puerto y estamos midiendo el correspondiente valor del parámetro S en el primer tipo de puerto, ¿correcto? Esa es la otra ventaja que les decía, porque aquí no hace falta hacer corriente cero o hacer tensiones cero,
simplemente igualar las impedancias, colocar una impedancia igual a la impedancia de entrada o la impedancia característica, perdón, del puerto, y con ello estamos deshabilitando el puerto correspondiente, ¿sí? Así de simple y sencillo. Cabe indicar que es inclusive mucho más fácil hallar las potencias de cada una de las señales simplemente con estas dos expresiones que habíamos visto. Onda incidente y reflejada normalizadas nos ayudan a hallar de una manera rápida, fíjense aquí, la potencia tanto de entrada como de salida de cada uno de los puertos. Y simplemente hallando el valor, ¿cómo se llama esto? El valor absoluto, elevando al cuadrado y multiplicando por un medio, nosotros ya podemos tener las potencias, ¿ok? Que también es importante, es decir, aparte de saber ROE, onda estacionaria, coeficiente de reflexión, impedancias, en muchas de las circunstancias es necesario también saber cuál es la potencia. Y ya vamos a ver incluso cuáles son las, las posibilidades que nosotros vamos a tener que hacer en cada uno de los circuitos de radiofrecuencia. ¿Ok? Eso respecto a la clase anterior. Vamos a continuar con la clase de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si estamos claros. Y que tal vez vamos a tener alguno en la plataforma, como ya estamos casi en la quinta semana, no sé si es que vamos a tener deberes, o sea, no tan extensos, o sea, para podernos nosotros también irnos ambientando con sus clases. Depende, a ver, vamos a ver, creo que la siguiente clase ya podríamos hacer algún pequeño proyecto. Sin embargo, la tarea que se dejó, creo que se dejó, no, en esta clase no se dejó, ni en la clase de hoy no se deja tarea, porque los temas siguen siendo todavía bastante teóricos. Entonces, Oh, listo, Inge, ajá, Inge. Entonces, me supongo que después nos debe hacer un proyecto y nos debe hacer valer como nota de tareas, ¿no? exacto, eso es lo que quiero, eso es lo que estoy buscando, porque desde mi punto de vista es mucho más sencillo aplicarlos y aprender con la aplicación que así de manera teórica. Sin embargo, en caso de que no alcancemos a hacer un proyecto para la semana 8, que es la evaluación, entonces haríamos una evaluación teórica en la que se evalúe estos contenidos de forma así, tal cual se está dando, ¿correcto? Eso sería. Listo, Inge, gracias. Yo tengo una consulta con respecto a lo que es, bueno, cuando yo tomé sus clases, como le indiqué, yo tengo lo que es matrícula extraordinaria. Y en este caso no tengo ninguna nota con usted. Me dijo que mediante lo que es un pequeño, podría decir proyecto, verificando en lo que es el programa Optay, puedo realizar en este caso una tipo, a manera de pequeño programa. ¿Ya? Sí. ¿Cómo lo realicé? Realmente está bastante sencillo, no sé cómo le puedo hacer llegar para que... Ya. Ahorita ya tienen habilitado, yo ya les puse ya el horario de tutorías en la plataforma, en la pestaña 0, me parece, o inicial, no recuerdo, la pestaña inicio. Déjenme verlo ahorita mismo. Sí, están viendo la sección inicio. Ustedes ya tienen mi horario de tutoría, ¿correcto? Aquí se encuentra su horario correspondiente. Ustedes simplemente se conectan. Yo voy a estar siempre conectado a esas horas de tutorías. Vienen hasta la parte, sí, están viendo lo compartido de la pantalla. Sí, Sí, sí. Inge. Ya vienen a la parte inferior de la misma sección. Aquí tenemos tutoría ERF, ¿sí? Tutoría electrónica de radiofrecuencia.
En el horario que le toque, yo solamente hice un solo enlace para no llenarles de enlaces. Entonces, este enlace es para todos los paralelos. Sin embargo, usted tiene que conectarse en su correspondiente horario que se encuentra aquí, ¿correcto? Ahí me puede, por favor, hacer las observaciones de su proyecto. Yo le puedo hacer alguna observación también, alguna ayuda o algún cambio que se deba realizar. Y finalmente, para que se pueda recuperar, eso me van a tener que subir en la semana 7, que corresponde precisamente a la semana ¿cómo se denomina esto? Vamos a verle, que se llama refuerzo académico, ¿correcto? En la semana de refuerzo académico yo les voy a habilitar a todos, incluso, no sé si hayan aquí estudiantes que se hayan matriculado tarde y no hayan dado pruebas, entregado tareas o lo que sea. En esta semana, por favor, no olvidarse, me piden que les active una carpeta para recibirles esas tareas retrasadas, ¿correcto? Eso nada más. Entonces, sí, desde mi punto de vista es bastante bueno que esté realizando ese mini proyecto y es mejor que nos reunamos en tutoría para poder hacerle algunas observaciones, ¿sí? Para que en la semana 7 no tengamos ningún problema y esa sea la recuperación de las notas que le haya ido mal, ¿sí? Ya, estaba un poquito preocupada porque no tengo ninguna nota como usted. No se Ya, preocupe, sí, 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 ese va a ser la forma de proceder, ya, porque ya me hice bolas, o sea, hay muchos estudiantes que están en esa situación de todas las asignaturas, de todos los paralelos, ya no obtuve otra forma de resolver el problema, ¿sí? Entonces así vamos a proceder con todos los que tengan esta situación, ¿ok? bien, muy Ya, amable. ya. Bien, entonces, eso respecto a la clase anterior. Vamos a ver si podemos darle así mismo rapidito. Por favor, ustedes tienen mayor cantidad de información en los enlaces de la plataforma, ¿sí? Revisarlos, que ahí está bastante didáctico, digámoslo así, algunos videos, incluso recuerden que tienen en la sección de tareas que deben hacer, yo siempre les indico cuál es la bibliografía que pueden referirse para profundizar un poquito más de los temas, ¿sí? Entonces, vamos a continuar la clase de hoy, en cambio se correspondía a los principios de radiofrecuencia. Específicamente, nosotros teníamos que revisar. Vamos a verlo. Creo que no está aquí. Específicamente debíamos revisar los problemas que se están generando en altas frecuencias adicionales a los que ya vimos, ¿sí? Recuerden que el primer cambio que tiene al pasar de baja frecuencia a altas frecuencias es que existía el procedimiento o el fenómeno del electromagnetismo. Es decir, se transformaba una corriente en una onda electromagnética, ¿sí? Aparecían campos eléctricos, campos magnéticos, había la propagación, cómo se propaga, las impedancias, aparición de estas impedancias, reflexiones, pérdidas, todo, ¿sí? Sumado a ello, tenemos otro conjunto de problemas adicionales, que aparte de esto, realmente ya con esto es todo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los problemas? Poco a poco los vamos a ir observando, ¿ok? Bien, en esta diapositiva que ustedes pueden ver en sus pantallas, tenemos un conjunto de aplicaciones o de servicios que se generan en diferentes tipos de frecuencias. ¿Qué es lo que me gusta recalcar de esta diapositiva? Es que tenemos un sinnúmero de servicios. En dependencia de las aplicaciones, en dependencia de los servicios que se puedan dar, tenemos el rango de frecuencias que se utiliza para su implementación. Primero que todo, habíamos indicado que existen diferentes formas de subdividir al rango de altas frecuencias, ¿sí? Para nosotros, de una manera general, habíamos dicho que a partir de 1 MHz se correspondía ya a altas frecuencias. Sin embargo, desde 1 MHz hasta aproximadamente los 900 MHz
se correspondía al rango denominado radiofrecuencia. A partir de los 900, en cambio, tenemos la denominación de microondas, ¿correcto? Esa era una primera aproximación a las divisiones del espectro radioeléctrico. Por otro lado, se puede hacer otras subdivisiones, como les dije, en dependencia de los usos que se les da a estas frecuencias. Entonces, si se fijan en esta grafiquita que tenemos aquí, tenemos las subdivisiones utilizadas en comunicaciones, sobre todo comunicaciones de radio, televisión, enlaces satelitales, microondas, comunicaciones inalámbricas, Wi-Fi y un sinnúmero de cosas más, ¿correcto? Y esto quizás para ustedes sea mucho más familiar todavía, revisarlos así. BLF, es decir, muy bajas frecuencias, etcétera, etcétera, ¿sí? En el rango de VHF u HF es que nosotros tenemos, por ejemplo, la transmisión de televisión. En HF está las emisoras de radio y así sucesivamente, ¿correcto? Lo que hay que saber es que cada uno de estas subdivisiones también tienen otros rangos adicionales que igual son aproximaciones nada más. Hay otras personas, por ejemplo, que denominan microondas solamente al rango de desde este punto hasta este punto de acá, es decir, aproximadamente de 35 MHz hasta 3.5 GHz. Es aproximado la denominación de microondas. Sin embargo, para nosotros, a partir de los 900 MHz en adelante, ya se denomina todo microondas, ¿correcto? Entonces, aquí no confundirse, quizás encuentran otro tipo de subdivisiones. Como les había indicado, incluso hay otras subdivisiones por el tipo de servicio, por la longitud de onda y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que recalcar de esto? Que la razón por la cual cada servicio se genera en un rango de frecuencia. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué no se utiliza la frecuencia de 2.4 GHz, que es una banda libre de comunicaciones, para la transmisión de televisión analógica? ¿Quién me puede ayudar? ¿Por qué no se utiliza esa frecuencia para otro tipo de servicios? ¿Puede repetir la pregunta, Inge? ¿Ya? ¿Por qué no se utiliza, por ejemplo, la frecuencia de 2.4 GHz para poder transmitir televisión analógica abierta? Esa no es la banda de frecuencia de las señales que emiten los routers, para el Así Wi-Fi. es, así Claro, es, para la red Wi-Fi es del 2.4 generalmente. así es. Pero la pregunta es, ¿por qué no se utiliza esa frecuencia para la transmisión de televisión abierta? Porque tienen un alcance muy bajo, ingeniero. Muy bajo y La genera frecuencia es interferencia. muy baja, Inge. Correcto, sí, exacto. Realmente ahí están las dos razones por las cuales se utiliza un cierto servicio a una frecuencia específica. Es decir, primero que todo, cada frecuencia nos genera una velocidad de transmisión de datos distinta, ¿sí? Por lo tanto, mientras mayor es la frecuencia, mayor rapidez de transmisión de datos. Sin embargo, por otro lado, mientras mayor es la frecuencia, menor es el alcance de la señal, ¿correcto? La cobertura es menor y si queremos incrementar la cobertura, entonces tenemos que incrementar las potencias. Y por eso es que, por ejemplo, no es factible utilizar la frecuencia de 2.4 GHz para una señal de televisión. Porque si bien se puede hacer, no significa que no se pueda. eh, la calidad de la información que se necesita transmitir por, por la naturaleza de la televisión, no se necesita una muy alta frecuencia o muy alta velocidad de transmisión de datos. Por ejemplo,
si ustedes visualizan en sus pantallas un puntito, digamos que recortado el puntito de la palabra introducción, digamos que el primer bit de la I de la palabra introducción, si eso falla, digamos que eso se perdió por ruido o por cualquier otra cosa, para nuestros ojos eso no tiene ninguna diferencia. Y por lo tanto, la cantidad de ruido que se puede soportar en cada tipo de servicio es distinto, ¿sí? Entonces, es suficiente con utilizar una frecuencia aproximadamente de 700 MHz para poder enviar una fotografía que a nuestros ojos esté bastante bien definida, lo cual no se... es decir, con una frecuencia de 2.4 GHz podríamos incrementar la nitidez de las pantallas, la nitidez de las imágenes que podemos ver, pero innecesariamente, ¿ok? Por lo tanto, esas dos son las razones por las cuales se utiliza específicamente cada rango de frecuencias para un tipo de servicio diferente, ¿ok? Continuamos. Hay algunas diferencias que todavía nosotros no las hemos visto entre bajas frecuencias y altas frecuencias. Entonces, vamos a hacer algunas de las diferencias adicionales, quizás ya los hemos visto algunas de ellas. Otras son desde el punto de vista de los circuitos electrónicos, ¿correcto? Entonces, aquí en esta presentación ustedes pueden ver una de las diferencias en la tecnología que se utiliza para estos circuitos. Recordando nada más, porque esto quizás ya lo vieron anteriormente, existen dos tipos de tecnologías de circuitos electrónicos, la TTL y la CMOS. En la mayoría de casos, cuando estamos trabajando en electrónica de baja frecuencia, cuando ustedes trabajan con flip-flops, con circuitos integrados 555, con compuertas lógicas, la mayoría de elementos que nosotros podemos encontrar en la electrónica es de tipo TTL. Existen algunos dispositivos CMOS, pero quizás ustedes ya se hayan dado cuenta, existen algunas formas en las cuales podemos distinguirlos a esos dos tipos de tecnología, ¿sí? Primero que todo, las ventajas y las desventajas son aquellas que nos proporcionan quizás incluso la diferencia entre ellos. Primero que todo, ventajas. TTL tiene una gran ventaja respecto al tiempo de desarrollo. Es decir, como es el primer tipo de tecnología de fabricación de circuitos integrados, entonces el estudio, el modelado de estos elementos es mucho más estable respecto a CMOS, es decir, ya se conoce cuál es el comportamiento de estos elementos y por lo tanto se sabe cómo trabajar con ellos. Desde ese punto de vista, la estabilidad, ¿sí? Ahora, el uso que tiene, sobre todo la tecnología TTL, está en la industria porque tiene mayor soporte a diferentes elementos externos, tales como temperatura del ambiente, movimiento, ruido y cualquier otro tipo de problemas adicionales, y el cual no tiene el mismo soporte la tecnología CMOS. Y es por eso que nosotros en la mayoría de casos encontramos tecnología TTL cuando vamos a la electrónica. Porque incluso la tecnología CMOS, apenas usted lo toque, si tiene una corriente estática, aunque muy pequeña en su cuerpo, puede descargarse a través del elemento y se le quema. Así de simple. Por lo tanto, la tecnología TTL es la que más se utiliza en ese tipo de electrónica, ¿sí? En la antigüedad, pues por esas circunstancias, la tecnología TTL tenía mayores costos. Ahora, en la actualidad, en cambio es al revés. Ahora TTL cuesta menos que la tecnología CMOS, ¿ok? Por otro lado, la tecnología TTL pues presenta también algunas desventajas, sobre todo la lentitud. Debido a que está hecho para la sección industrial,
en la que nos interesa que la información pueda ser transmitida a pesar de las interferencias externas, hace que esto genere una gran lentitud de transmisión. Y por otro lado, la estabilidad, es decir, existe una gran inestabilidad respecto a la frecuencia, es decir, mientras más elevamos las frecuencias de trabajo con la tecnología TTL, entonces más inestable se vuelve, ¿ok? Entonces, para solucionar los problemas de TTL se genera la tecnología CMOS. Es decir, las principales ventajas que tiene CMOS es la rapidez. Mientras que en TTL solamente tenemos máximo quizás hasta 16 megahertz o kilohertz, digámoslo así, de frecuencia máxima de trabajo. En CMOS, en cambio, a partir de esa frecuencia trabajan inclusive de mejor manera hacia arriba. Y eso es precisamente la ventaja que presenta CMOS. Trabaja a altas frecuencias, por lo tanto, mayores velocidades de transmisión de datos, quizás incluso tiene una ventaja en el área investigativa, porque al ser una tecnología relativamente nueva, es relativa porque realmente ya tiene varios años de trabajo en el área de la electrónica. Relativa porque respecto a TTL sí sería CMOS, ¿sí? CMOS salió después, por lo tanto es un poco más nueva que TTL. Eso significa que aún tenemos espacio como ingenieros, como investigadores, como docentes, temas en los cuales podemos adentrarnos dentro de este tipo de tecnologías, ¿ok? Entonces, ahí también radican algunos otros tipos de desventajas que tiene la tecnología CMOS. Es decir, si mejora la rapidez de transmisión de datos, disminuye la estabilidad a las condiciones físicas del ambiente. En CMOS es muy importante tener un aislamiento del ambiente o las condiciones físicas en las cuales va a trabajar, porque un pequeño cambio puede llegar a referirse a cambios drásticos en las conmutaciones de la información, conmutación de datos. ¿Ok? Por otro lado, por la velocidad a la cual trabaja, también tiene un alto consumo energético. Es decir, tiene que tener de algún lado la energía suficiente para poder trabajar rápido y tener menores pérdidas a frecuencias muy altas, ¿correcto? Desde ese punto de vista, la tecnología CMOS es aquella que mayormente se utiliza dentro de la electrónica de radiofrecuencia. Es decir, a partir de este semestre, ustedes tienen que hacerse a la idea de que la tecnología CMOS es la que ustedes van a encontrar en cualquier dispositivo de comunicaciones. Sin embargo, hay que hacer una aclaración. Realmente, en la vida real, no se utiliza una tecnología puramente CMOS. Existe dos tipos de uniones entre la tecnología TTL y la tecnología CMOS, tratando de unir las características mejores de los dos tipos de tecnologías en uno solo. Y debido a ello, aparecen las tecnologías BiCMOS y LDMOS. Entonces, si ustedes se fijan, quizás busquen un datasheet de un router que podamos tener en nuestras casas y vean cuál es el tipo de tecnología. Y les aseguro que o es BiCMOS o es LDMOS, ¿sí? La idea es nada más utilizar las mejores características de TTL y CMOS en un solo dispositivo, ¿ok? De manera que se mejoren las velocidades, la estabilidad, incluso a los ambientes físicos de su entorno de trabajo y en algunos de los casos disminuir la cantidad de consumo energético, ¿sí? Eso es lo que se utiliza en el área profesional.
¿Preguntas, dudas? Hasta ahí, tal vez. ¿Alguna inquietud? No, Inge. No, Inge, en esta parte. Ya, No, gracias. Gracias. Bien, entonces hay que determinar, es decir, cada una de estas ventajas y desventajas se pueden traducir de dos maneras distintas, ¿sí? Una de ellas desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista del usuario. Eh, por ejemplo, la rapidez que para nosotros nos proporciona la tecnología CMOS siempre será medida respecto a una cierta tasa de error. En la mayoría de casos, la tasa de error es aceptable menores a 1 bit por cada millón. ¿Qué significa eso? Que si usted envía 1 millón de datos, 1 millón de bits, que pierda uno de ellos es prácticamente ya inaceptable. Eso significa que al menos la cantidad de bits perdidos tienen que ser todavía mucho menores a esta rapidez o a esta tasa de error. ¿Ok? Eh, Cuando nosotros estamos hablando desde el punto de vista tecnológico, como técnicos, como ingenieros, entonces también hay que determinar cuál es la degradación de la señal a medida que la onda electromagnética se propaga por el elemento, por el sistema, ¿correcto? Entonces, en muchos de los casos, la forma de disminuir la degradación de la señal es haciendo más pequeños los elementos. Por lo tanto, incluso el área del circuito, mientras más pequeño, menor error tenemos. Y asimismo, la disminución del tamaño de los elementos y de las placas hace que tengamos una menor disipación de potencia. ¿Ok? Por eso es que, fíjense, sus celulares, a menos que sean específicamente para juego, realmente ya no tienen incorporado un sistema de enfriamiento tal como tienen nuestras computadoras, ¿correcto? Eso sí, eso se debe porque el tamaño es muy distinto y, como dijimos, mientras más pequeño, menor disipación de potencia vamos a tener, ¿ok? Desde el punto de vista del usuario, las características que se toman en cuenta son el ruido y la distorsión, que son características que ya lo vamos a ver a continuación, ¿sí? La rapidez de conmutación, mientras más rápido su dispositivo, para ustedes es mejor. Por lo tanto, desde el punto de vista del usuario, pues las características que se ven es realmente esto, ¿no? Para el usuario, el ruido y la distorsión es, por ejemplo, cuando está utilizando un audio, escuchando un audio, el ruido sería un audio, una sección de audio que no le corresponde al sonido, eh, al sonido de objetivo, ¿correcto? La distorsión, por otro lado, es que se escuche mal el mismo sonido. La compatibilidad para el usuario siempre es bueno que una impresora sea compatible con cualquier computadora a la cual usted quiera conectarle, con cualquier sistema operativo que esté trabajando. Los costos, aquí era necesario indicar eso, ¿no? Respecto a costos, habíamos dicho que la tecnología CMOS ahora es mucho más cara porque precisamente se trata de tecnología mucho más pequeña. Acuérdense que mientras más pequeña es la tecnología, más incrementa su costo por estas características, ¿sí? Porque si es más pequeño, tiene que trabajar a mayores velocidades con menores cantidades de ruido y distorsión, que ya vamos a ver qué son, y así otras características, ¿correcto? Por lo tanto, el costo de la tecnología CMOS es realmente alta y por lo tanto, desde el punto de vista del usuario, no hay mucha diferencia en cuanto a costos entre diferentes dispositivos que utilicen el mismo tipo de tecnología. Y por otro lado, pues la vida útil, ¿no? Mientras más nos dure la batería, mejor todavía. Por lo tanto, es importante mantener todo este conjunto de parámetros desde el punto de vista del ingeniero para que el usuario pueda visualizar todo esto eh, a favor de ellos. ¿Sí? Bien, entonces, cuando ya entramos al diseño de circuitos integrados en radiofrecuencia,
hay que indicar lo siguiente. Sabemos ya, realmente conocemos esto bastante, que los circuitos integrados son muy pequeños, ¿correcto? Ya se logran obtener elementos procesadores en unas dimensiones demasiado pequeñas. Sin embargo, aún así, aunque para nuestros ojos es pequeño, si nosotros le hacemos un zoom y le tratamos de ir separando cada uno de las capas que lo conforman, vamos a ir observando que tiene todavía elementos mucho más pequeños internamente. Y si aún así queremos todavía hacer una visualización más profundizada, pues los elementos son mucho más pequeños, ¿correcto? Ahora, aquí viene la razón por la que hacemos los circuitos pequeños. Desde el punto de vista del diseño, desde el punto de vista del ingeniero, mientras la longitud de onda a la cual estemos trabajando un circuito sea suficientemente grande respecto al tamaño de los circuitos, entonces nos evitamos todos o la mayoría de problemas que habíamos visto previamente. Por ejemplo, todo lo que vimos en análisis de líneas de transmisión desaparecen. ¿Sí? Entonces, aquí viene lo importante cuando ustedes vayan a diseñar circuitos electrónicos. Mientras más pequeño sea el circuito, menos pérdidas tenemos. ¿Por qué? Porque ya no van a aparecer los fenómenos electromagnéticos en las líneas de transmisión. Acuérdense, fíjense, nosotros tenemos elementos tan pequeñitos que a la final, aún así, tenemos que ir uniéndolos entre sí con algún tipo de línea de transmisión. Entonces, en el procedimiento de fabricación de circuitos integrados, esas líneas de transmisión son hechas de oro, ¿correcto? Que disminuyen todavía, aún así, los problemas electromagnéticos. Como en nuestro entorno no tenemos la capacidad de disminuir al máximo o de esta manera los circuitos integrados, y tampoco quizás tengamos la posibilidad de incorporar oro para líneas de transmisión, la manera con la que nosotros podemos trabajar para eliminar los problemas electromagnéticos es precisamente haciendo los circuitos lo más pequeños posibles, ¿ok? Entonces, cuando los circuitos son mucho más pequeños significa al menos 10 veces más pequeño que la longitud de onda con la cual estemos trabajando. Entonces, las líneas de transmisión que estemos utilizando para interconectar dos elementos pierden ya el problema del electromagnetismo, ¿sí? Simplemente se transforman en conectores, se transforman en conductores resistivos sin ningún otro tipo de problema. Es decir, ya no existen impedancias, las impedancias se pierden, por lo tanto, ya no tenemos desacoples de impedancias, significa que no debemos hacer el análisis de impedancias y sus acoples correspondientes, significa que la forma en la cual, aseguramos el principio de máxima transferencia de potencia es mucho más sencillo, porque solamente necesito medir con un multímetro las resistencias, hacerlas iguales y se acabó. Ya tenemos elementos sin pérdidas, ¿correcto? Esto, por favor, tenerlo muy en cuenta. Y además, este análisis tiene que realizarse cuando entremos ya a circuitos. La próxima clase ya entramos al menos al primer tipo de circuito, que me parece que que son los filtros. Por lo tanto, hay que asegurarnos que esto se cumpla para no hacer el procedimiento de acople de impedancia. De lo contrario, usted está obligado a hacer ese procedimiento. Por lo tanto, desde el punto de vista de las técnicas de diseño, es necesario implementar los dos tipos de técnicas, las que se utilizan para radiofrecuencia y para baja frecuencia. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Justo lo que acabamos de indicar. Mientras más pequeños los elementos, mejor, y así solamente nos dedicamos a lo que ya conocemos de baja frecuencia. ¿Sí? Y muy poco a lo de alta frecuencia. Lo de alta frecuencia sería el diseño y lo de baja frecuencia sería la implementación. ¿Ok?
Entonces hay que utilizar los dos tipos de técnicas para obtener un buen resultado en radiofrecuencia. Si no, no les va a funcionar. Eso hay que tener siempre muy en cuenta. Otra de las diferencias que se pueden visualizar en altas y bajas frecuencias es esto mismo, ¿no? Las impedancias. Es decir, cuando estamos hablando nosotros de bajas frecuencias, por ejemplo, en este circuito, fíjense, tenemos impedancias estables. ¿Qué significa eso? A la entrada esto es un seguidor de tensión, ¿no? A la entrada del amplificador operacional tenemos idealmente una impedancia infinita, es decir, una impedancia muy grande, muy grande. Y a la salida tenemos una impedancia muy pequeña, que idealmente es igual a cero. Sin embargo, esa impedancia se mantiene a lo largo de la salida y asimismo a lo largo de la entrada. Incluso en caso de que podamos medir otros valores de impedancias, el valor de impedancia medido se mantendrá en ese punto, cambie lo que cambie, ¿correcto? Aunque usted cambie un elemento, cambie el valor digamos que del capacitor y cosas parecidas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la impedancia es estable, lo cual no sucede en microondas o en radiofrecuencia, ¿no? Las impedancias, como vimos en el análisis de líneas de transmisión, la impedancia es muy variable porque depende tanto de la longitud del mismo elemento conductor y como de las frecuencias a las cuales estemos trabajando. Por lo tanto, en cada punto de la línea de transmisión nosotros teníamos una impedancia distinta. Eso hace que tengamos una impedancia variable o inestable, ¿correcto? Y con eso debemos enfrentarnos. Por eso dijimos, esto nos podemos quitar si hacemos los circuitos pequeños, ¿sí? Y solamente trabajaríamos con impedancias más estables sin problemas adicionales. Otra de las diferencias es, aunque esto ya se mencionó, es que las unidades de medida de las señales son distintas, ¿no? Para bajas frecuencias, las unidades de medida, o mejor dicho, las señales llevan la información en las tensiones y las intensidades de corriente. Sin embargo, en altas frecuencias, la información se envía en valores de potencia, no en valores de tensiones e intensidad. Aunque, como la potencia se halla a partir de tensiones e intensidades, realmente en algunas ocasiones se utiliza como medio para llegar a la potencia, ¿correcto? Sin embargo, siempre vamos a tener medidas en el área de radiofrecuencia respecto a la potencia, ¿ok? Y cuando hayamos distintas formas de medir la potencia, podemos tener los decibeles, el dB es el decibel, con una letrecita por aquí. Ya vamos a ver de qué se trata esa letra también. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? No, Inge. Ya, No, ingeniero. chévere. Entonces, fíjense, aquí tenemos la forma de medir. Las señales se miden como decibeles. El dB es una unidad de medida denominada decibel. Realmente la unidad de medida es el bel. El deci es un submúltiplo del bel, ¿correcto? Así como el metro tiene un decímetro, centímetro, es decir, sus múltiplos y submúltiplos. El bel también tiene la unidad de medida más utilizada, que es el decibel, ¿correcto? Ahora, aquí tenemos una M, que corresponde a lo siguiente. Cuando nosotros estamos hallando desde la unidad de medida lineal de la potencia, medida en watts, al hacer una división, estamos parametrizando respecto a una referencia. ¿Qué significa esto? Habíamos indicado anteriormente que si yo tengo yo tengo que enviar una información de un bit y ese bit tiene que tener 5 voltios, yo pudiera enviar por un lado 5 voltios y por otro lado tierra, que siempre es el valor de referencia para medir los 5 voltios, ¿correcto? Si usted no envía tierra, no puede medir 5 voltios.
eso sale desde el concepto de la tensión. La tensión es una diferencia de potencial, la diferencia que existe entre dos puntos, ¿correcto? Sin embargo, también se puede enviar información de 5 voltios si por un lado se envía 15 voltios y por el otro 20. La diferencia son 5 voltios, sigo todavía enviando un bit de 5 voltios. Aquí en este caso sucede lo mismo. Mi valor de referencia es el valor que yo vaya a colocar aquí abajo de la potencia medida en watts. Es decir, si mi referencia es 1 watt, aquí si lo quitamos este mili, si sería 1 watt, entonces la unidad de medida a la cual estoy transformando sería el decibel directamente, ¿correcto? Si ahora mi unidad de medida es respecto a 1 miliwatt, entonces aparece esta M de aquí y se denomina dBm así sencillamente. Si en vez de medirlos respecto a 1 miliwatt, ahora lo medimos respecto a 1 microwatt, entonces aparece aquí un dBu, ¿sí? Es decir, se intercambia aquí la unidad respecto a la cual se está midiendo. Entonces, esto puede salir como pregunta de prueba. ¿A qué corresponde esta subletra o no sé cómo llamarles? Voy a encontrar la forma, ¿ok? ¿A qué se debe esto? La respuesta sería a la unidad de medida de referencia de la potencia, ¿ok? Y así aparecen un sinnúmero de letras. Puede aparecer un dBi, puede aparecer realmente un sinnúmero de letras posibles, ¿ok? Entonces, eso tenerlo muy en claro, por favor. Ahora, ¿cómo se mide la potencia? Con esta pequeña ecuación. ¿Qué nos está diciendo? Que para hallar el valor de la potencia de una señal, simplemente debo medir la tensión RMS de la señal, elevarlo al cuadrado y dividirle para la resistencia del sistema. ¿Ok? Ahora, aquí es necesario aclarar qué es el valor RMS. Matemáticamente es esto, ¿sí? Pero ¿quién me explica qué es el valor RMS de la tensión? ¿Quién me puede ayudar? ¿Nadie? Ingen es raíz media cuadrática Ya es lo que estamos aquí obteniendo de matemáticamente. Pero RMS. ¿cuál sería el significado? Es el valor eficaz, ¿Ya? ¿Qué significa eso? Es que es correcto. efectivo y eficiente. ¿Ya? ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo lo entendemos eso? Como dijo mi compañero, es un valor eficaz o verdadero, un más preciso, digamos. Eso, por ahí más que todo, es más preciso, ¿sí? Es decir, vamos a tratar de representarlo con una pequeña gráfica. Entonces, más o menos sería así. Si mi señal es, digamos que así, inestable, ¿correcto? Eh, Fíjense aquí, el valor RMS depende del valor pico pico, ¿sí? La tensión PP significa pico a pico. Es decir, si yo hallo los correspondientes valores del pico mínimo y asimismo del pico máximo, aquí ya no me alcanzo la pantalla, esta diferencia de potencial, a eso se le denomina pico a pico, es decir, el pico máximo y el pico mínimo al cual puede llegar la señal. Sin embargo, en la mayoría de casos, los picos son muy poco visualizadas, es decir, no aparecen mucho, ¿sí? Los picos aparecen menos que el resto de la señal. Por lo tanto, la idea es eliminarnos de esos picos porque realmente
no nos proporcionan una medida, una medida real, como decía el compañero. Si yo sé que esos picos solamente me llegan uno cada 1 hora, por ejemplo, entonces al medir los valores pico a pico, estaría midiendo un valor que no es muy representativo de la realidad. Y es por eso que la idea del valor eficaz, RMS, es eliminarnos esos picos y poder disminuir un poquito más hacia donde realmente la mayoría de señales están llegando cotidianamente. Por lo tanto, esta diferencia de potencial se le denomina valor eficaz o valor RMS, ¿sí? Desde un punto de vista se le puede llamar valor promedio, ¿sí? Porque ni sube demasiado ni baja demasiado. Incluso, por otro lado, algunas de las señales generan esos picos simplemente por ruido. Por lo tanto, no tiene información en esa sección de señal. Es decir, estos picos, algunos solamente me pueden generar por señales externas de ruido que se suman y me genera un pico que no tiene importancia. Y asimismo en la parte superior, ¿sí? Genera otro pico que realmente no lleva información. Y es por eso que nos eliminamos esas secciones. Siempre me gusta hacer aquí un ejemplo que cuando anteriormente, no sé ahora cómo sea, anteriormente cuando uno se iba a comprar un equipo de sonido, le viene un número bastante grande, por ejemplo, 1200 watts de potencia, y más abajito venía el valor en letras más pequeñas que le ponían 200 watts de potencia RMS. Entonces, fíjense, estas referencias de medidas se utilizan para el marketing más que para otra cuestión, porque nos están indicando que nos venden una potencia bastante grande cuando realmente no es así, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta qué es el valor eficaz y qué es el valor pico a pico, ¿ok? Bien, entonces, con eso nada más ya sabemos cómo medir las señales. Ahora, hay que saber que existen 3 elementos que nosotros vamos a medir en los circuitos electrónicos, que es la señal, el ruido y la distorsión, ¿ok? Entonces, ¿de qué se tratan esos 3 elementos? Ya lo vamos a mirar a partir de esta gráfica. Esta gráfica, muy importante, hay que aprendérselo, ¿sí? Hay que saberlo como el Padre Nuestro. Entonces, para poder observarlo, yo siempre hago las siguientes recomendaciones. Primero vamos a hacer 3 aproximaciones, 3 formas de observar a este sistema, ¿ok? Primero que todo, este es el sistema básico de comunicaciones. ¿Qué significa eso? Que cualquier sistema que usted considere como un sistema de transmisión de datos, de comunicaciones, es decir, entonces tiene que estar basado al menos en este funcionamiento como base, el cual quizás implemente algo adicional o quite algo de este sistema, pero que al final esta es la referencia con la cual fue construido. Perdón. Por lo tanto, es necesario aprendérselo y hay que saber cómo funciona, qué significa y qué hace este sistema. ¿Ok? Entonces, fíjense, tenemos 2 formas de visualizarlo. Primera aproximación, divisiones de forma horizontal y vertical. Primero, de forma horizontal, tenemos por la parte inferior el transmisor y por la parte superior el receptor. Es decir, aquí está un sistema de comunicaciones desde el punto de vista de transmisor y receptor. Primera aproximación. Eso de forma horizontal. De forma vertical ya están hechas las subdivisiones. Tenemos aquí una y acá otra. La primera sección se denomina banda base.
¿ok? La segunda sección se denomina frecuencias intermedias o IF y la tercera sección se denomina radiofrecuencia o frecuencias altas, ¿ok? ¿Cuál es el comportamiento? Hasta ahí la primera aproximación. Segunda aproximación. En la segunda aproximación ya vamos a ver cuál es el funcionamiento. Entonces, desde el punto de vista de transmisor y receptor y además bandas de trabajo. Primero, banda base. Banda base del transmisor se encarga de generar la señal, procesarla y adecuarla. Por ejemplo, aquí ustedes visualizan la asignatura de PDS. PDS está dedicada sobre todo a la banda base de nuestro sistema de comunicaciones porque ahí usted genera la señal, es decir, a través de un micrófono capta su audio, por ejemplo, lo digitaliza, disminuye el error, lo modula y así sucesivamente, ¿sí? Una de las formas, eh, perdón, el siguiente paso es subirle a la siguiente sección, que es las frecuencias intermedias. Eso significa que en banda base estamos trabajando con frecuencias muy bajas y como habíamos indicado, lo ideal en un sistema de comunicaciones es que se envíe la mayor cantidad de información en la menor cantidad de tiempo posible. Por lo tanto, para poder alcanzar mayores velocidades, tenemos que incrementar la frecuencia. Por eso pasamos a la siguiente sección, que son de frecuencias intermedias. Una de las maneras, porque hay muchas, una de las maneras que nos sirve para incrementar la frecuencia es precisamente la modulación. Aparte de esto, quizás tengamos que hacer otros procedimientos, tales como filtrado, como transformación de digital a analógico o al revés. Pero el siguiente paso es incrementar la frecuencia nuevamente. Ahora ya no nos quedamos con frecuencias bajas, es decir, hasta aquí todavía tenemos frecuencias bajas, aunque se le denomina frecuencia intermedia, porque realmente es un paso para poder llegar a las frecuencias altas. No podemos pasar directamente de muy bajas frecuencias a muy altas frecuencias. Tenemos que pasar por una sección intermedia que se denomina IF, frecuencias intermedias, ¿ok? Entonces, para incrementar nuevamente la frecuencia o la velocidad de transmisión de datos, tenemos un elemento que nos ayuda. Ya vamos a verlo en la tercera aproximación. Es decir, utilizamos ya un dispositivo que nos incrementa la velocidad de transmisión de datos o las frecuencias de trabajo para que esa señal pueda ser transmitida a través de una antena. Esa antena va a enviar la señal hacia el aire de forma general, hacia todo lugar, y en el área receptora debemos tener una antena que solamente reciba esa señal transmitida, ¿sí? Recuerden que en el mundo de las comunicaciones hay un sinnúmero de señales transmitidas, por lo tanto debemos receptar la que nos interesa nada más. Y por eso es que tenemos por acá una selección de la información, mejoría de forma general, podemos decir a esto que mejora la señal, y nuevamente, el mismo dispositivo que nos ayudó a incrementar la frecuencia, nos ayuda a disminuir otra vez la frecuencia a la sección de frecuencias intermedias. Después, en lo posterior, se baja otra vez la frecuencia para poder obtener nuevamente la señal original o la información que se envió desde la banda base del transmisor. Es decir, en banda base del transmisor se genera la señal y se mejora, y en banda base del receptor se retoma y se recupera la señal, la información, perdón, ¿correcto? Esa sería la segunda aproximación. Tercera aproximación. En la tercera aproximación vamos a ver qué sucede con cada elemento. Fíjense, yo no me detengo aquí, voy a hacer esto otra vez. No me detengo en banda base porque, como dijimos, corresponde a otras asignaturas. Ustedes analizan todo lo que sucede ahí en otras asignaturas. Lo mismo sucede con frecuencias intermedias del transmisor. También lo visualizan en otras asignaturas, así que vayan relacionando ese sistema.
Lo que sí nos interesa es a partir de aquí, altas frecuencias o radiofrecuencia, ¿correcto? Por lo tanto, el primer elemento que nosotros vamos a observar en nuestro sistema, aunque es el último que vamos a ver en la asignatura, es un multiplicador, ¿sí? Multiplicador de frecuencias que hay algunos autores que le denominan así, pero que realmente también divide la frecuencia. En pocas palabras, es un mezclador de frecuencias, ¿sí? Aquí siempre hago la siguiente aclaración. La gente se confunde, los estudiantes se confunden con los mezcladores, los DJs, ¿sí? Eh, el DJ mezcla los audios en amplitud y no hace nada respecto a las frecuencias. Sin embargo, aquí estamos hablando de la mezcla de las frecuencias, más no de amplitudes, ¿sí? Eso no confundirse, por favor. Y que también sale en pregunta de prueba. Hay que saber el concepto correspondiente. Bien, cuando la señal llega al multiplicador de frecuencias, ya la frecuencia de trabajo se incrementa lo suficiente como para que pueda ser transmitida, ¿sí? Recuerden que uno de los objetivos de incrementar la frecuencia era enviar mayor cantidad de información en menor tiempo posible, la rapidez de comunicación, ¿sí? Por otro lado, la razón también se encuentra aquí en la antena. Las antenas son muy grandes cuando las frecuencias de trabajo son muy pequeñas, son muy bajas. Si las frecuencias incrementan, la longitud de la antena disminuye. Fíjense solamente entre la antena de su televisor o radio, el tamaño que tiene respecto al tamaño de la antena de su router de Wi-Fi. Es muy, muy distinto, ¿correcto? Entonces, la otra razón para incrementar las frecuencias es disminuir el tamaño de las antenas. Aquí viene el problema que habíamos indicado. En electrónica de radiofrecuencia, se conoce que todos los elementos que conforman un sistema de comunicaciones son elementos no lineales, es decir, incorporan ruido y distorsión. Ya vamos a ver de qué se trata ese tema. Entonces, si ya justo al pasar ese elemento ya tenemos ruido y distorsión y además se amplifica, esto es un amplificador, si se amplifica también el ruido y la distorsión junto con la señal, entonces tenemos que eliminar y separar ese problema. ¿Cómo lo hacemos? Con un filtro, ¿sí? Aquí se coloca un filtro paso bajo, ya veremos cuál es el que nos interesa a nosotros. Realmente el tipo de filtro dependerá de las necesidades, pero lo que sí sabemos es que debemos colocar un filtro para eliminar problemas de ruido y distorsión. Se envía la señal, se recepta en la antena. Como ya pasó un elemento adicional, la antena, se genera nuevamente ruido y distorsión, ¿sí? Pero además, la señal enviada tuvo que estar acompañada de otro tipo de señales. Cuando estamos hablando de nuestra señal de radio, por ejemplo, usted puede seleccionar las bandas porque existe un sinnúmero de señales transmitidas a la vez y usted va seleccionando con un filtro. Entonces, para nosotros, este filtro también ayuda a eliminar de cierta manera el ruido y la distorsión. Muy poquito, ¿correcto? Viene otra vez, amplificamos la señal. Al pasar nuevamente en el circuito, se genera ruido y distorsión. Se incrementa por la amplificación. ¿Qué tenemos que hacer? Otra vez eliminar, filtrar el ruido y la distorsión. Pasa la señal al multiplicador de frecuencias. Dijimos que el multiplicador también es un divisor. Por lo tanto, así como nos ayuda a incrementar la frecuencia, nos ayuda también a disminuir, a bajar la frecuencia de trabajo del sistema. Entonces, llegamos ya a la sección de frecuencias intermedias. Y otra vez, el mezclador me genera otra vez ruido y distorsión, el cual debe ser eliminado con un filtro. Como todo ello disminuye la señal, entonces otra vez debemos amplificar para que al final ya tengamos la señal que requerimos
pero sin ser procesada todavía. Pero al menos ya hemos recuperado la señal en gran parte. En la sección de banda base del receptor, nuevamente se hacen los mismos procedimientos, pero contrarios a lo que se hizo en banda base del transmisor. Y con ello ya generamos nuevamente la información enviada desde el transmisor. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Inge, en cuanto a lo que tenemos que aprendernos, ¿nos tenemos que aprender todo este cuadro en sí o el concepto de que nos dijo? Porque aquí, por ejemplo, LNA y AGC no sé qué significa, o sea, todavía recién la primera vez que veo este cuadrito. Ya, sin embargo, esto es un amplificador y esto es un amplificador. Eso es lo que me Sí, interesa. sí, o sea, eso sí, de los Después ya lo vemos. amplificadores sí estoy claro, pero Ajá. las que LNA y AGC, ¿cuál es el significado de esas Aunque ya lo vamos dos? a ir viendo, pero bueno. LNA significa amplificador de bajo ruido. Ah, AGC significa control automático de ganancia. ¿Sí? ya, listo. Pero que a la final es un amplificador. O sea, lo que Sí, nos sí, interesa es que sepamos que ahí tiene que estar un amplificador. Como ya sabemos aquí, el amplificador tiene que ser de bajo ruido, así de simple. Y acá, un amplificador que mantenga estable la señal. Para eso se utiliza la AGC, ¿sí? oh, Control automático de ganancia significa que si la señal es muy bajita, la amplifica. Si es muy alta, la recorta. Y de manera que se envía una señal estable hacia la banda base del receptor. ¿Ya? listo, Inge, solo esa Ajá. manera. Gracias. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, no es necesario saber qué tipo de filtro es. Solo es necesario saber que es un filtro nada más. Aquí lo mismo, no, todavía no. Ya cuando entremos, que desde la siguiente clase ya vamos a entrar a los filtros, que incluso quizás ustedes ya lo vieron, pero vamos a revisarlos. Lo que hay que saber es que tiene que estar un filtro nada más. Así de simple. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Nos No, queda Inge. un poquito de tiempo. Gracias. Entonces vamos a continuar tratando de llegar a lo que nos interesa, que es esto de aquí. Ruido y linealidad, ¿sí? Recuerden que estos son los dos problemas que se generan en cada elemento. Dijimos, ¿por qué? Por la no linealidad. A ver, explicamos. Primero que todo, de manera sencilla y rápida. El ruido son señales parásitas externas, nada más. ¿Sí? Así rápido. Y la linealidad es la distorsión que puede generar un sistema, ¿ya? Así nada más. Esto de aquí, por favor, yo les voy a cambiar esta presentación para subirles al sistema. Esto no es correcto, ¿sí? Yo me equivoqué en esos conceptos y vamos a explicar de qué significa, de qué se trata. Entonces, primero, si sabemos que el ruido son señales externas, parásitas, significa que se pueden sumar a nuestra señal de cualquier otro tipo de señal. Si nuestra señal es así, con ruido, podríamos quizás observarlo, digamos que así. Depende de la cantidad de ruido. ¿Ok? Se suma una señal adicional. Como están sumadas, realmente tiene un cambio. Es decir, esto se genera una nueva señal solita, ¿no? Ahorita le hago de dos colores porque para poder evidenciarlos, cuál es el ruido y cuál es la señal. Entonces, la señal tiene una potencia, vamos a denominarle S a la potencia de la señal, y el ruido también tiene una potencia. Entonces, vamos a llamarle N al ruido de la potencia. Perdón, a la potencia del ruido, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de las potencias, si el ruido genera una potencia similar a la de la señal, es imposible separar el ruido de la señal de datos.
Por lo tanto, es necesario solucionar ese problema, ¿correcto? Por eso es que aquí me dice lo siguiente. El ruido limita el nivel mínimo de la señal de información para que un receptor pueda detectar esa señal. ¿Ok? Eso sí es correcto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo solucionamos este problema? Facilito, incrementando la potencia de nuestra señal de información. Es decir, sería lo ideal a esta de aquí. Incrementarle. ¿Cómo incrementamos? Amplificando la señal. ¿Correcto? Amplificamos lo suficientemente de manera que mi señal se transforma en algo así. Digamos que así. ¿Ok? ¿Cuánto puedo incrementar la potencia? Si ya se incrementa esa potencia de la información, yo puedo separarla del ruido que se vaya a incorporar, ¿correcto? Entonces, lo ideal es incrementar todo lo que pueda. Entonces, simplemente ponemos amplificadores, incrementamos esa señal y al final no tendríamos problema. Sin embargo, aparece el otro problema que es la no linealidad. Aquí yo puse como linealidad porque es de manera general. Ya vamos a ver qué pasa. Es decir, si todavía incremento más la señal, los dispositivos ya no van a poder trabajar con esa señal demasiado grande. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen los dispositivos? Recortan. Es decir, todo esto de aquí, lo que se amplificó demasiado, ya no soporta. Por lo tanto, todo lo que se venga por fuera, ya no va a soportar trabajar con ello y recorta la señal. A ese recorte se le denomina distorsión, que también es lo mismo, es como si fuera un sinónimo de no linealidad. ¿Ok? En pocas palabras, la no linealidad es la distorsión que genera un circuito o un sistema de manera general. ¿Sí? Ahora, vamos a explicar la linealidad. Voy a ver si termino con la clase de hoy. La linealidad significa lo siguiente. Si yo envío una señal de esta manera a un sistema, digamos que este sistema lo único que debe hacer es amplificar, ¿sí? Si su trabajo es solo amplificar, la señal tiene que ser la misma, pero amplificada. Sin embargo, no sucede eso en la vida real. Todo sistema es no lineal, ¿ok? Esto es la linealidad, pero eso no sucede en la vida real. En la vida real, el sistema es no lineal, por lo cual, aparte de amplificar, incrementa distorsión y ruido. Por lo tanto, obtenemos una señal así. ¿Estamos claros? En preguntas de prueba sale qué es la linealidad, qué es la no linealidad y qué es el ruido y la distorsión. Obligado, hay que saber eso. Entonces, resumido, la distorsión es lo mismo que la no linealidad. La distorsión es una característica desde el punto de vista del usuario. Desde el punto de vista del ingeniero se denomina no linealidad. Entonces, lo que hay que saber es la diferencia entre linealidad y no linealidad. ¿Ok? Y quizás eso para los que estén cruzando la asignatura de PDS también es válido. También se trabaja en PDS la no linealidad de los sistemas. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Ah, esto es importante, ¿no? El ruido dijimos que limitaba la cantidad de señal mínima para que pueda ser receptada. Por lo contrario, la no linealidad, en cambio, limita la señal máxima que puede ser transmitida. ¿Correcto? Entonces, aquí nosotros tenemos un rango que se le denomina rango dinámico de la señal. ¿Ok? Entonces, el rango dinámico de la señal es la diferencia entre la mínima cantidad de señal y la máxima cantidad de la misma señal cuando esta es amplificada. ¿Preguntas, dudas?
Esto se va a quedar de tarea, por favor revísenlo, ya no alcanzamos, es decir, un estudio independiente nada más. Revisen los 3 tipos de ruidos que pueden existir, cómo se mide el valor del ruido, las tensiones y las intensidades del ruido, y sobre todo la potencia del ruido, ¿sí? Entonces, como dijimos, es muy importante la potencia del ruido y de la señal. Y por eso es que tenemos la relación señal a ruido. Tenemos también el factor del ruido y la imagen de ruido. Aquí me gustaría nada más indicarles de manera rápida que el ruido y la distorsión siempre se va sumando a medida que transcurre o a medida que la señal pasa por un elemento, así de simple, ¿correcto? Por lo tanto, tenemos una señal, una relación señal a ruido de entrada y una relación señal a ruido de salida, nada más. Eso se queda de estudio independiente, no alcanzamos por haber realizado la clase anterior también, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? Inge, un favor. ¿Sí? Como lo comentaba, llegué justo 20 minutos después de la clase.